Shabbat Shalom, está la congregación Beit Tefilá del sector Candelaria en el en la carretera número 2, y esta que le habla es la Roa y la doctora Marixa Rivera. Hoy comenzamos una nueva parashá, la parashá número 15, la parashá Bo, la cual se encuentra en el Sefer o en el libro de Shemot. Shemot es el libro de Éxodo, entrando en el capítulo 10, versículo 1 al capítulo 13, versículo 16. Y un significado para Bo es ven. Hacemos una introducción y hablamos, ¿verdad?, sobre lo que va a acontecer en estos 3 capítulos, y habla de que las últimas 3 plagas son enviadas sobre Egipto y son la plaga de langosta que devoran todas las cosechas y vegetales, una oscuridad tangible que envuelve a toda la tierra y todos los primogénitos de Egipto que son eliminados la medianoche del 15 de Nisan. Entonces Yahweh manda entregar la primera mitzvah, o el primer mitzvah, el precepto, ¿verdad? El mitzvah es precepto a Israel, donde establece un calendario basado en el ciclo mensual lunar. Los israelitas son también instruidos para ofrecer un sacrificio pascual a Yahweh, o sea, un cordero o un cabrito que debería de ser degollado, y parte de su sangre debía ser salpicada sobre las jambas de la puerta de cada casa israelita. ¿Para qué? Para que Yahweh la saldee cuando venga a matar a los primogénitos egipcios, y la carne asada de la ofrenda debía ser comida esa misma noche junto con matzá. Matzá es pan ácimo, el pan sin levadura y hierbas amargas. La muerte del primogénito finalmente rompe la resistencia del faraón y literalmente echa a los hijos de Israel de su tierra. Tan rápido parten, sin tiempo para que sus masas leuden, que las únicas provisiones que tienen son sin leudar, y antes de irse piden de sus vecinos egipcios oro, plata y ropas, vaciando a Egipto de su fortuna, porque luego eso se va a utilizar. Los hijos de Israel son mandados a consagrar todos los primogénitos y observar el aniversario del Éxodo de Shemot cada año, a través de deshacerse de todo alimento leudado durante 7 días, comiendo matzá y contando la historia del Éxodo a sus hijos. También son mandados a ponerse tefilín, que son filacterias, las cuales se ponen en el brazo y en la cabeza, como un recordatorio del Éxodo y su compromiso para con Yahweh. Prácticamente eso es lo que habla estos capítulos. Resumimos lo más, ¿verdad?, lo más que pudimos, pero sabemos que esta parashá es rica en muchas cosas que Abba nos quiere hablar a nosotros. Entramos en el capítulo 10 y versículo 1, donde dice: entonces Yahweh dijo a Moshe: allégate a Faraón, porque yo he hecho pesado su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar estas señales mías en medio de ellos. Él no le dijo al Faraón ve, le dijo: allégate a Paró, allégate a su palacio esta vez. ¿Por qué? Porque ya que las veces anteriores, ¿dónde estaba el Faraón? Moshe lo encontraba cerca del río Nilo. Entonces, este texto nos insinúa que Faraón, porque Paró es el hebreo, ya no quiere enfrentar más a Moshe. Y entonces, ¿qué hace? Él lo evita. Entonces, Abba le dice: porque yo he hecho pesado su corazón. No te detenga, dice, el hecho de que el faraón no ha cumplido con su palabra antes. ¿Por qué? Porque la razón es que yo he hecho pesado su corazón. Lo que quiere decir es que el faraón ya no controla más su voluntad. ¿Quién está controlando la voluntad de él ahora? Es Abba. Por lo tanto, su destrucción es irreversible. Ya él está destinado para algo. En el capítulo 10, versículo 2 dice: lo que yo me he burlado en Egipto. La Torá está usando un lenguaje aquí inteligible para el ser humano. En el Salmo 2:4 está escrito: el que reside en los cielos se ríe. Y usted dice: wow, Yahweh se ríe. Sí, Yahweh se burla de ellos, según el Salmo 2:4. Entonces, esto no presupone de ninguna manera atribuir a Yahweh actitudes humanas, sino más bien que el fin perseguido es manifestar al ser humano. ¿En qué? En su lenguaje. Conceptos
que escaparían a su inteligencia y cuya significación se reduciría al ser expresado en un lenguaje metafísico. O sea que, en otras palabras, el Tanakh no odia al idólatra, pero ¿qué hace él? Ridiculiza describiendo a quién, a sus ídolos como objetos carentes de sentido, que es lo que hoy en día mucha gente hace. Tienen ídolos, pero entonces son de piedra, son de yeso, son, ¿verdad?, de madera, y entonces le piden, en vez de pedirle al creador, pues se van ante esos ídolos. Pues ¿qué hace Abba? Abba ridiculiza esos objetos carentes de sentido. En el capítulo 10, versículo 3 dice: Moshe y Aarón fueron a Faraón y le dijeron: así dice el Creador, el Elohim de los hebreos, ¿hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces, ¿tenía el faraón la opción de humillarse? El faraón había recibido órdenes desde el cielo para enviar al pueblo al desierto para servir al poderoso. La presión había aumentado cada vez más sobre él, porque él tenía que a todos los magos, a toda la gente, y entonces la gente le dice: pero déjalo ir, mira lo que está pasando, mira lo que está aconteciendo, todo esto. Pero esa presión que pasó no le hizo ceder. O sea que pocas personas en el mundo han recibido mensajes tan claros y milagros y señales tan concretos desde el cielo. Lo normal en una situación semejante sería que la persona reconociera la soberanía de nuestro Creador y se humillara ante su mano poderosa. Por eso el poderoso le reprocha al faraón por no humillarse ante él, porque él tiene libre albedrío, él puede hacerlo. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que el faraón era el responsable de lo que hacía. Tenía el libre albedrío para elegir lo bueno y lo malo, y él optó ¿por qué? Por lo malo. Entonces él mismo había endurecido su corazón. Él mismo había tomado la decisión de no humillarse ante el Creador, y por eso él fue reprendido. Si Abba hubiera producido todo eso en el faraón sin que él mismo hubiese podido elegir, Yahweh no hubiera sido justo al acusarle por ello. Así que el faraón era el responsable de sus decisiones y él tenía la libertad para humillarse si él hubiera querido. Pero tomó la decisión equivocada y esa fue su ruina. Él no quiso humillarse, él no quiso escuchar. Entonces, cuando el poderoso nos habla, él espera que nosotros nos humillemos ante él. Si no nos humillamos ahora, un día nos va a reprimir, nos reprimirá por esto. Él espera que cada persona se humille ante él y le obedezca. Y para eso fue creado el hombre. Pero por la libertad que tiene cada persona, muchos deciden no humillarse. Y a esa decisión será su eterna ruina. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el resultado de no humillarse ante el poderoso siempre será la humillación y la ruina. El resultado de humillarte ante Abba Kadosh siempre será la exaltación y la salvación, porque la Escritura dice que el que se humilla, él lo mira ¿de qué? De cerca. Pero el que es orgulloso, el que es altanero, aquel que se cree que, ¿verdad?, 20 para arriba, ¿qué dice? Él lo humilla. Entonces ahora escoges tú. ¿A quién va? ¿Qué es lo que tú vas a hacer con tu vida? ¿Te vas a humillar o te vas a decir: no, yo no me quiero humillar porque yo no he hecho nada? Porque esa es la mayoría de las respuestas de la gente. Yo no he hecho nada. ¿De qué me tengo que arrepentir? ¿De qué me tengo que humillar? Todos los días nosotros tenemos que arrepentirnos. Todos los días tenemos que pedirle perdón a Abba. ¿Por qué? Porque la Escritura nos habla de los pecados de omisión. Cosas que a veces tenemos que hacer y no las hacemos. Y entonces por eso todos los días usted, aquel verdadero creyente que se va delante del poderoso en la mañana dándole gracias por haberle devuelto su alma en compasión, se humilla y le dice: mira, Abba, yo no sé qué yo hice en el día de ayer. Si usted no se acuerda, él se acuerda. Y entonces le dice: hazme recordar, porque Abba también te dice a ti: hazme recordar y entremos en razón. Entonces usted le dice: Abba, yo no sé lo que yo hice.
si cometí algún pecado, cometí algún error, hice algo que no estaba bien delante de tu presencia, tienes el momento para humillarte, tienes el momento para rectificar, y entonces Abba en su misericordia te va a ¿qué? Siempre te va a exaltar. ¿Por qué? Porque el que se humilla, Él lo ensalza. Capítulo 10 y versículo 4 dice: y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta. Oiga, usted no vaya a pensar que esas son las langostas que se comen por ahí la gente, ¿verdad? Pues dirían, bueno, si trae esas langostas, pues las cogemos y las asamos, o las hacemos al ajillo, las hacemos a la criolla. Pero esas no son la clase de langostas que Abba iba a traer, ¿verdad? Moshe le advirtió al faraón de la plaga de las langostas, o sea, él sabía lo que iba a pasar. Los consejeros del faraón le dijeron: mira, libera a los israelitas, porque después de la destrucción causada por las 7 plagas, ya habían pasado 7 plagas. ¿Qué hizo el faraón? El faraón le preguntó a Moshe quién debía ser liberado. Y Moshe contestó que todos los israelitas tenían que ser puestos en libertad. Pero ¿qué hizo el faraón? El faraón se sintió fuerte para poder y decirle a Moshe que no podía llevarse a todos los israelitas. Y Moshe siguió insistiendo en la libertad para todo el pueblo. Y aunque era consciente que los israelitas se iban a enfrentar a desafíos en el desierto, Moshe estaba demostrando que podían ellos elevarse por encima de los efectos del cosmos, y que así lo harían. Y te dice: ¿y qué efectos del cosmos? Oye, si te vas a ir a un desierto, allí no hay agua. Si te vas a ir a un desierto, allí no hay comida. Si te vas a ir a un desierto, allí hay escorpiones, hay culebras, allí no hay cactus. Entonces, él estaba consciente de todo eso. Y estaba consciente que la gente iba a empezar a ¿qué? A quejarse, porque wow, ¿a dónde tú nos traíste? Entonces, si deseamos crecer espiritualmente de verdad, debemos tener certeza más allá de toda duda en que somos capaces de elevarnos por encima de cualquier influencia negativa o obstáculo que esté por encima de nosotros. A nosotros nos es mandado ¿a qué? A brincar obstáculos, a ir de aumento a un aumento, ¿verdad? Hasta que nace la luz del día, a escalar peldaños, a subir, a ascender. A eso es que somos llamados. Pero tenemos que brincar, ¿verdad? Todo obstáculo, toda piedra. Si vamos con Él, ¿quién contra Él? Capítulo 10 y versículo 14 dice: y subieron las langostas sobre toda la tierra de Egipto, y se asentaron en todo el territorio de Egipto, y eran muy numerosas. Nunca había habido tantas langostas como entonces, ni las habría después. O sea que usted no piense que van a venir así tantas. Van a venir, porque el libro Apocalipsis lo dice, pero no tantas, porque dice ni las habría después. En Joel capítulo 2, versículo 2, hay una referencia a una invasión de langosta en la tierra de Israel, como está escrito: día de tiniebla y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad, como la aurora sobre los montes se extiende un pueblo grande y poderoso. Nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después por años de muchas generaciones. ¿Cómo es posible que en la Torá esté escrito que no habrá tantas langostas después, cuando el profeta Joel dice que nunca ha habido nada semejante? Entonces, vamos a dar 2 interpretaciones a esta aparente contradicción. Rashi dice que la profecía de Joel muestra que esa plaga de langosta fue más severa que la de Moshe, pero no hubo contradicción, porque la plaga de Joel estaba compuesta por numerosas especies de langostas en conjunto, y estas especies eran Ardé, A-R-D-E acentuada, Ardé, Yelet, Hasil y Gazán. Pero la plaga de Moshe consistió en una sola especie, e igual a ella no hubo antes ni habrá después. Entonces también podríamos interpretar estos 2 textos de manera que las 2 plagas ocurrieron en 2 países distintos. ¿En dónde? En Egipto y en la tierra de Israel. Y la promesa de que nunca será algo semejante se refiere solamente a Egipto.
La plaga que se menciona en el libro de Joel está en relación con la tierra de Israel y allí no había ocurrido nada semejante, ni tampoco habrá después. Y aquellos demonios en forma de langosta que vendrán sobre el mundo en los últimos tiempos, según Revelación, capítulo 9, versículos 1 al 11, no serán tan numerosos como las que hubo en Egipto en tiempo de Moshe o en Israel en tiempo de Joel. Porque Apocalipsis nos dice que van a subir langostas, van a subir como si fueran personas, con cara, ¿verdad? Y bueno, una cosa tan terrible. Uno lee ese capítulo 9, del 1 al 11, y usted se va a dar de cuenta porque ahí describen este tipo de langosta. Y este tipo de langostas son demonios que están guardados para estos últimos tiempos. Capítulo 10, versículos 16, 17 y el 20. Entonces Faraón llamó apresuradamente a Moshe y Aarón y dijo: he pecado contra el Creador vuestro Elohim y contra vosotros. Ahora pues os ruego que perdonéis mi pecado solo esta vez. Mira lo que dijo: que perdonéis mi pecado solo esta vez y que roguéis al poderoso vuestro Elohim para que quite de mí esta muerte. Pero Yahweh endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. ¿Hay arrepentimiento ficticio? Una pregunta. ¿Hay arrepentimiento ficticio? Cuando las langostas vinieron sobre Egipto y se comieron todo lo que podían, el alma del faraón se debilitó. Llamó a Moshe y Aarón y entonces reconoció que había pecado contra Abba y contra ellos. ¿Y qué hizo él? Les pidió perdón por su pecado contra el poderoso y le pidió ¿qué? Le pidió ayuda. ¿Ayuda para qué? Miren qué listo era. Para ser liberado de la plaga de las langostas. Entonces luego la Torah dice que el poderoso fortaleció el corazón del faraón para que él pudiera hacer lo que realmente ¿qué? Él deseaba. No dice para que hiciera la voluntad perfecta de Yahweh, sino para que hiciera realmente lo que ¿qué? Lo que él deseaba. ¿Y qué era lo que él deseaba? No enviar a los hijos de Israel. Entonces en el texto hebreo no está escrito que el Creador endureció su corazón, sino que dice que, ustedes acuérdense que nosotros tenemos traducciones de traducciones y pensamientos de quienes quieren creer, pero en el texto hebreo no está escrito que el Creador endureció su corazón, sino que lo fortaleció. Vallehasek, de la raíz Hasak, fuerte. Entonces, esto nos enseña que el arrepentimiento del faraón solamente era ¿qué? Ficticio, en lo que salía del problema. O sea, no, y miren que conocemos hoy en día tanta gente que hacen lo mismo. Entonces, él solamente se arrepintió en la superficie de su alma para obtener beneficios propios y ser liberado de la plaga. Pero cuando la plaga desapareció, su corazón, ¿qué pasó? Seguía siendo igual. Entonces su arrepentimiento no había salido de su corazón, sino ¿de qué? De su alma. Entonces no era profundo. No había cambiado la actitud ¿en qué? En lo más íntimo. Entonces, hay muchas personas que vienen a Yahweh cuando las cosas van mal. Vienen a pedir ayuda, pero no vienen cuando las cosas están bien. Alabar a Yahweh cuando en tu vida no hay problema, qué cosa buena. Alabar a Yahweh, pues miren, cuando todo fluye. Pero entonces, ¿desde dónde tenemos que alabarle? Desde el quebranto, desde el problema, desde la situación, cuando todo te va mal. Entonces, saben estas personas que su estilo de vida no está de acuerdo con su Creador y por eso sienten la necesidad de confesar sus pecados y de pedir perdón. Ah, sí, yo estoy mal, yo tengo que hacer esto. Pero su solicitud de perdón es solamente ¿qué? Condicional. ¿Por qué condicional? Porque lo hacen con el fin de quedar bien esta vez, como dijo el faraón, esta vez con Abba, para obtener una ayuda ¿qué? Momentánea, no para cambiar su vida por completo y dejar que hacer
de hacer las cosas que le interesan a ellos mismos. Su corazón entonces no está entregado a Abba. Solo buscan ¿qué? Solo buscan a Abba por interés. Cuando luego el Creador les ayuda, ellos se apartan. Y he conocido tanta gente en el camino así. ¿Por qué? Porque su corazón nunca fue cambiado. No hubo arrepentimiento genuino, no hubo arrepentimiento de verdad, solamente hubo ficticio. Entonces el poderoso no es un plomero que se llama cuando hay una inundación en la casa. Él es un padre y un jefe que hay que obedecer en todo y no solo cuando las cosas van mal. Entonces tenemos que dejar de vivir para nosotros mismos, dejar de decidir cuándo vas a qué, a hacerle caso a Abba. Humilla tu corazón para estar a cuentas con Él cuando las cosas te van mal y cuando todo también te va bien. Arrepiéntete de verdad y que el poderoso te dé revelación para que tú puedas entender este mensaje que te estoy llevando. ¿En el nombre de quién? Del Mashiach Yeshua. Continuamos en el capítulo 10 y versículo 22, donde dice: extendió Moshe su mano hacia el Shamayim, hacia el cielo, y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto por 3 días. Los 3 días de tinieblas aluden también a la muerte del Mashiach, porque usted sabe, cuando él falleció, hubo ¿qué? Tinieblas, hubo terremotos, se desgarró el Mishkan, y usted sabe todo, si usted lee la Torah, sabe todas las otras cosas. Capítulo 10, 23 dice: no se veían unos a otros, nadie se levantó de su lugar por 3 días, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. Usted sabe lo que es tiniebla, que usted no ve nada y que no se puede usted ni levantar. O sea, estas tinieblas no es cuando cae la noche, eran tinieblas espesas, pesadas. Entonces, las tinieblas no son la clase que nosotros conocemos, sino que no hubo manera de ¿qué? De obtener luz. Entonces, ¿eran qué? Eran tinieblas compactas, de manera que nadie se podía mover ¿de qué? De un lugar a otro. Y todos estaban quietos en sus lugares durante 3 días. Pero los hijos de Israel tenían ¿qué? Tenían tenían luz ¿en qué? En sus hogares. Y esto nos enseña que los hijos de luz andamos en luz y los hijos de las tinieblas están esclavizados por las tinieblas. Entonces hay 2 reinos espirituales. El reino de la luz, donde gobierna Yahweh, sobre los que andan en qué? En la obediencia. Y el reino de qué? De las tinieblas, donde reina el Satán, sobre los que andan en la desobediencia. Ay, no, pero usted no puede decir eso porque yo vengo a la congregación y me siento aquí y oigo y la tengo que escuchar a usted. Eso no es suficiente. Él está hablando de obediencia, de obedecerle a Él, de obedecer precepto, mandamiento, estatuto. Entonces, los que se encuentran en el reino de tinieblas podrán pasar ¿de qué? De allí al reino de luz, como está escrito en donde Salmo 107, del 10 al 15, dice: moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadena, porque fueron rebeldes ¿a qué? A las palabras de Elohim y despreciaron el consejo del Altísimo. Humilló pues sus corazones con trabajo, tropezaron y no hubo quien los socorriera. Entonces en su angustia clamaron a Yahweh y Él los salvó de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus ataduras. Den gracias a Yahweh por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y en Hechos también dice, capítulo 26, versículo 18, para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan ¿de dónde? De la oscuridad a la luz y del dominio del Hasatán a Elohim, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecado y herencia entre los que han sido separados, o usted quiere decir santificados, ¿verdad? Y apartados. Colosenses 1:13 también dice: porque Él nos libró
del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y Primera de Tesalonicenses 5:5 dice, porque todos vosotros, no dice alguno, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Pero, siempre hay un pero, usted tiene libre albedrío y usted coge, ¿verdad? Usted escoge la luz o escoge las tinieblas. Ay, no, pero yo siempre quiero la luz. Sí, pero ¿de qué manera tú escoges la luz? Porque para escoger la luz hay mandamientos y hay instrucciones. Y esas instrucciones las tenemos que buscar en la Torá, donde dice que nosotros tenemos que mirar siempre al blanco de la soberana vocación, a Yeshua Mashiach su Hijo, y obedecer preceptos, estatutos y mandamientos. Capítulo 10, versículos 24 al 26. Mire esto. Entonces llamó Faraón a Moshe y le dijo, id servir a Yahweh, solo que vuestras ovejas y vuestras vacadas queden aquí, y aún vuestros pequeños pueden ir con vosotros. Pero Moshe dijo, tú también tienes que darnos sacrificio y holocausto para que lo sacrifiquemos a Yahweh nuestro Elohim. Por tanto también nuestros ganados irán con nosotros, ni una pezuña quedará atrás. ¿Por qué? Porque de ellos tomaremos para servir a Yahweh nuestro Elohim, y nosotros mismos no sabemos con qué hemos de servir al Creador hasta que lleguemos allá. Entonces, ¿con qué se puede servir a Yahweh? ¿Con qué se puede servir al Creador? El faraón finalmente dio permiso para que los hijos de Israel pudieran salir a servirle al Creador en el desierto, pero no permitió que se llevaran sus animales, sus bienes. Y Moshe no se dejó engañar con esta astucia. No era suficiente tener solo la familia consigo en el servicio divino. También había que llevar, ¿qué? Los animales, porque había que hacer sacrificio. Entonces, esto nos enseña que para servir a Yahweh no es suficiente que solo los hombres lo hagan. Hay que llevar su familia consigo en el servicio divino. Las fiestas de Israel no son solo para los varones, según el capítulo 10, versículo 11, sino ¿para qué? Para jóvenes, para ancianos, para hombres, para mujeres, para niños y niñas, según el capítulo 10, versículo 9. O sea que en las fiestas tienen que estar todos, y todos tendrán que sentir la alegría y la satisfacción de la celebración. Si hay una celebración donde uno de esos grupos no pueda sentirse alegre, no podrá ser una fiesta para el Creador. Además, no es suficiente servir a Yahweh solo con los instrumentos, con cantos y con danza. Tiene que haber, ¿qué? Una entrega total que incluye absolutamente todo. Y Moshe pidió todo lo que pertenecía a los hijos de Israel. ¿Con qué fin? Con el fin de entregar todo a Abba. Sin una entrega total, no podrá haber un servicio correcto a Yahweh. Él merece todo. Porque si usted está adorando ahí, hablando con la boca, pero su mente está en otro lado, usted no se está entregando completamente a Abba. O sea que no se puede retener nada a la hora de servirle. Entonces Moshe no hablaba palabras astutas o mentirosas con el faraón. No dijo que ni una pezuña podía quedarse en Egipto con el fin de escaparse con todo. Era verdad lo que dijo, que a la hora de servir a Yahweh hay que estar dispuesto a entregarle ¿qué? Todo. Entonces, para que nuestras vidas puedan llegar a servirle a Abba correctamente, tenemos que entregarle todo, no solo nuestros cuerpos, no solo nuestra familia, no solo nuestras alabanzas, no solo nuestro tiempo, sino también todos nuestros bienes. Ay, no, pero lo mío es mío y lo de él allá y... No, todos tus bienes. ¿Por qué? Porque puede venir un viento solano y se lo lleva todo. ¿Y quién lo envía? Abacadosh. Se te cae la casa, se te rompe el carro, te quedas sin trabajo y tú dices, ay, y lo primero que la gente dice, es que yo estoy salado, voy a tener que ir a tirarme al mar de espalda 7 veces, pues allá te vas a poner más salado todavía. No la haces. Si estás salado, ¿para qué te vas a tirar de espalda 7 veces al mar? Si te vas a poner más salado. Entonces lo que pasa es que nosotros
Abba quiere todo de nosotros. Él no quiere medias, cuartas partes. Ni una pezuña podrá quedarse atrás cuando se trata de nuestro servicio de entrega a nuestro Creador. Entonces, si no estamos dispuestos a darle todos nuestros bienes materiales, no podremos entonces servirle. ¿Por qué? Porque Él podrá pedir cualquier cosa nuestra y tenemos que estar dispuestos a entregárselo en sacrificio. Y así habrá una fiesta de verdad. Si no has experimentado la felicidad en tu relación con el Poderoso, es porque no le has entregado todo. Si retienes algo en tu entrega, tu sacrificio no será aceptado por Él y no podrás experimentar la felicidad en tu alma. Hay gente que dice, ay, yo me congrego, yo voy y escucho esto, pero yo no soy feliz. Yo no me siento bien. Yo siento como que me falta algo. ¿Y qué es lo que te falta? Experimentar la felicidad en tu alma de Abba Kadosh. Así que yo espero que tú seas feliz. Capítulo 11 y versículo 6 dice, y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca antes lo ha habido y como nunca más lo habrá. En Isaías 19 hay una profecía que habla de lo que va a pasar con Egipto en los últimos tiempos. Y allí está escrito que el Poderoso va a herir a Egipto en los últimos tiempos, como dice el versículo 22. Y Yahweh herirá a Egipto, herirá pero sanará. Y ellos volverán al Poderoso y Él les responderá y los sanará. En Isaías 11:15 también dice, y Yahweh destruirá la lengua del mar de Egipto. A pesar de estas heridas que se verán en un futuro no muy lejano, no va a haber un grito en Egipto como aquella noche cuando todos los primogénitos fueron muertos. Capítulo 2 y versículo 2 dice, este mes será para vosotros. De aquí en adelante los meses serán vuestros para hacer en ellos lo que plazca a vuestra voluntad. Quiere decir que empezará una nueva era para los hijos de Israel. Por consiguiente, ellos serán artífices de su propio destino y tiempo. Se ha dicho además que el calendario hebraico es en realidad un intento de dominar el tiempo existencial, por lo menos, ¿verdad? Y moldearlo, tratando de ¿qué? De encontrar a través del mismo significado de nuestros días a través de la celebración. Entonces, más adelante, la tradición judía, Yahudí, va a crear una liturgia especial para el Rosh Hodesh, que es el novilunio, que lo hacemos todos los meses, así como una verajá especial a Yahweh, el cual perdura a través de ¿qué? De días, de meses y de años. Y es este el significado real del Birkat Sheheriano. Sheheriano. Muchos no lo pueden pronunciar así. Sheheriano. Ese es el agradecimiento a Yahweh por concedernos la vida y hacernos llegar a etapas básicas de nuestra existencia. Usted sabe que usted está aquí, pero usted está aquí porque el Poderoso permite que usted respire. Él permite que usted camine, Él permite que usted, ¿verdad?, se pueda manifestar delante de Él. Bendito el que vive. Capítulo 2 y versículo 3 dice que tomen para ellos cada hombre un cordero por cada casa paterna. La razón de esta misma, de este precepto, se debe que, de acuerdo con nuestros sabios, al hecho de que los egipcios adoraban a este animal y por lo tanto la intención era destruir la idea central de la idolatría egipcia, haciendo que sacrificando el cordero que representaba a la constelación celeste que inspiraba la idolatría egipcia. Sin embargo, el rabí Yosef, citando fuentes anteriores, él dice, en realidad, los hijos de Israel, durante su estadía en Egipto, ¿cómo ellos estaban? Dice, estaban desnudos. ¿Desnudos de qué? No era que andaban sin ropa. Estaban desnudos de mitzvot, de mandamiento.
y por consiguiente eran presa fácil para la desaparición total. ¿Por qué? Por su asimilación. Entonces, sumidos en la idolatría egipcia, el único vínculo que tenían con su tradición era ¿qué? Era su condición de Asiré Hatibá, o sea, los presidiarios de la esperanza. Esto es una parafrasis de un versículo del profeta Jeremías. Por lo tanto, Yahweh les concedió dos misbot con un doble fin: detener su deterioro espiritual y de hacerlos meritorios de su liberación inminente. Esos dos misbot le dio. Entonces, de allí el origen y la razón de esta mitzvah, que significó que el Corbán Pesach, el sacrificio del cordero de Pesach. ¿Entendieron eso? ¿Hubo qué? ¿Qué hubo? Eran dos qué, dos mandamientos, dos mitzvot. ¿Con qué fin? Con un doble fin. ¿De qué? El primero, de detener su deterioro espiritual, y el segundo, de hacerlos meritorios de su liberación inminente, porque ya esa liberación estaba ahí cerquita. Y entonces ahí, acuérdese esto, de ahí es el origen y la razón de este mandamiento, que significó que el Corbán Pesach, el sacrificio del cordero de Pesach. Capítulo 2 y versículo 5 dice: el cordero será un macho sin defecto de 1 año, lo apartaré de entre las ovejas o de entre las cabras. La palabra hebrea para cordero es acentuada, que significa la cría de la oveja o de la cabra. Así que el cordero podría ser de cualquiera de estas dos clases de animales. El cabrito conecta el sacrificio de Pesach con Yom Kippur, cuando se sacrifican dos machos cabríos que llevan el pecado de los hijos de Israel. Y el día 10 del primer mes tiene un reflejo en el día 10 del séptimo mes, que es que Yom Kippur, o Yom Kippurim, que es el día de la expiación, según Levíticos capítulo 16. Y de esto aprendemos que el Mashiach sufriente hace las dos funciones. Hace la función de ¿qué? De cordero y de macho cabrío. De morir ¿para qué? Para liberar a los primogénitos de la muerte y para quitar el pecado del pueblo. Y por esto el rabino Yohanan ben Zehariah exclamó proféticamente cuando vio a Yeshua, como está escrito en ¿qué? En Yohanan 1:29. He aquí el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. O sea que el cordero alude al sacrificio de Pesach, que no quitaba el pecado, sino que lo liberaba de la muerte. Y la frase que dice que quita el pecado del mundo hace alusión al sacrificio de ¿qué? De Yom Kippur. Cuando dice que es macho, dice el cordero tenía que ser macho para simbolizar a un varón. Ese varón era Yeshua. Cuando dice sin defecto, el cordero tenía que ser sin defecto para simbolizar a Yeshua, que no tenía pecado, y como está escrito en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Sabiendo que no fuiste redimido de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro, plata, sino como sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha. ¿La sangre de quién? Del Mashiach, porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Juan 1, primera de Kefas, 1, 18 al 20. Usted lo puede leer ahí para que vea esa manifestación en los últimos tiempos. ¿Por amor a quién? A nosotros. Mire que uno lee esos textos y uno dice, wow, cuánto nos aman. Porque nosotros le decimos a ellos, nosotros te amamos, pero que él nos dice, pero yo te amé primero. Primero yo te amé. Entonces, cuando habla de que él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, hace referencia al día 10 de Nisan, cuando cada cordero de qué fue asignado para ser sacrificado el día 14. Usted sabe que del 10 al 14 tiene que haber ¿qué? Una inspección. Cuando dice de 1 año, según Rachi, esto significa que no puede haber cumplido 12 meses.
tenía que estar en su primer año de vida, ternerito, ¿verdad? Suavecito. Continuamos en el capítulo 12 y versículo 8. Dice, comerán la carne esa noche asada al fuego y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Esa noche se refiere a la noche del 15 de Nisan, porque usted sabe que en el 14 a la puesta del sol, el que hacemos la pesa inmediatamente entre el 15 de Nisan. Entonces los tres ingredientes más importantes en la celebración C son corbán de Pesaj. Y el corbán de Pesaj es el cordero sacrificado y asado, solo permitido en Jerusalén, ¿verdad? En aquel tiempo, según Devarim, capítulo 16, versículos 5 al 6. Corbán de Pesaj. Número 2 es la matzá. La matzá es el lejen, el pan sin levadura, sea de trigo, de cebada, de espelta, de avena o de centeno. Y número 3 es maror, que son ¿qué? Las hierbas amargas. Entonces pues nosotros aquí, ¿verdad? Pues ponemos nuestras hierbitas que a mucha gente pues no les gustan, pero esas hierbas tienen que ser, ¿verdad? Puede ser lechuga, para otros que le ponen lechuga, pueden ponerle perifollo, nerimio, o pueden poner otro tipo de hierbas amargas. La cuestión es que se recuerde esto. ¿Qué nos dice la Mishnah? La Mishnah dice que el Rabán Gamaliel solía decir, quien no dijo estas tres cosas en el sacrificio pascual, no cumplió su obligación a saber. O sea que el cordero pascual, el pan ácimo y las hierbas amargas. El cordero pascual, ¿por qué? Porque Yahweh pasó de largo sobre la casa de nuestros padres en Egipto. El pan ácimo, porque fueron ¿qué? Redimidos nuestros padres de Egipto. Y las hierbas amargas, porque los egipcios amargaron la vida de nuestros padres en Egipto. ¿Según qué? Éxodo capítulo 1 y versículo 14. En cada una de las generaciones ha de considerarse cada uno a sí mismo como si hubiese salido de Egipto, ya que está escrito, lo explicarás a tu hijo en aquel día diciendo, es por lo que Yahweh hizo por mí al salir de Egipto, según el capítulo 13:8. Por eso se nos es mandado repetírselo a ¿qué? A nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, de generación en generación. El capítulo 12 y versículo 10 dice, no dejaréis nada de él para la mañana. El rigor de este pedido es para desarraigar los hijos de Israel la corrupción mental del paganismo egipcio. Y es imposible no dejar algo de él. Así que lo único que se podía hacer era ¿qué? Quemar el resto. Capítulo 12 y versículo 11 dice, vuestros lomos ceñidos. Todo esto indica premura, apresuramiento, o sea que había que darse prisa. ¿Por qué? Porque ya que normalmente era la costumbre en aquellas épocas, durante las comidas festivas y los comensales, que ellos ¿qué hacían? Se quitaban sus zapatos y se aflojaban sus cintos, sus correas. Por eso que les dice ahí que vuestros lomos ceñidos, o sea, a las millas tienen que ir. En el capítulo 12:12 dice, desde hombre hasta bestia. El hombre es el que había iniciado la maldad y la perversión ¿a qué? Al esclavizar a otros hombres. Y por eso será que el hombre el que sufrirá en primera instancia la destrucción. Mientras que las bestias son las que morirán como consecuencia de la destrucción que el hombre acarrea sobre la naturaleza con sus malas acciones. Capítulo 2 y versículo 15 dice, pero en el día primero haréis desaparecer la levadura de vuestras casas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en la víspera del día festivo se lo llama primero, queriendo significar que el día anterior a los 7 días de la duración de Pesaj. Y ya vemos que este significado de Rishon, como anterior o antes, figura en el libro de Job, capítulo 15, versículo 7. Y la Naja concluye que el Hametz debe ser sacado de nuestras casas el día 14 de Nisan por la mañana. No, yo lo saco ya cuando esté llegando la tarde. No, tienes que sacarlo por la mañana. ¿Por qué por la mañana? Porque ahí tienes tiempo de rebuscar cuántas esquinas hay
para saber, ay, mira la salchicha que tengo por aquí, esto tiene levadura. Ay, espérate que mira la malta que me compré, esa malta tan buena. Ay, este pan, yo lo voy a extrañar. Y entonces como si la gente se le olvidó y compró el leche, compró el bolluco de pan, y usted todo lo ve todo el día embullucándose el pan porque no lo quiere perder. Al final de cuentas por la tarde termina así. Empecé a ver empacinado con un montón de pan y de agua. ¿Para qué? Para bajar todo ese pan. Así que usted esté pendiente a lo de la fiesta de Pesaj y sépase que cuando va a sacar la levadura de su casa, el 14 de Nisan por la mañana. El capítulo 12 y versículo 16 dice: en el primer día tendréis una Kadosh convocación, una Mikra Kodesh, y otra convocación en el séptimo día. Ningún trabajo se hará en ello, excepto lo que cada uno deba de comer. Solo esto podréis hacer. O sea, durante la semana de la fiesta de los panes sin levadura, en hebreo Hamatzot, hay 2 días festivos, hay 2 Shabbat. El primer día y el séptimo día, los días 15 y el 21 del mes. Entonces, en cada uno de estos días hay que hacer una convocación de Kadushá, de santidad, diría, o sea, una Mikra Kodesh. ¿Para qué? A diferencia del Shabbat semanal, en estos Shabbat nosotros nos está permitido poder cocinar lo que nos vamos a comer durante el día. ¿Todos tienen eso claro? En los Shabbat no, pero en ese sí. Capítulo 12, versículo 14 y el 17 dice: habrá de ser este día para vosotros como remembranza, habréis de observar el día este. Miren lo que le voy a decir. El recordar y el observar tienen la misma finalidad. Solamente que el recuerdo a veces puede ser interrumpido, mientras que la observancia no conoce interrupción. ¿Por qué? Porque es un acto concreto. ¿Estamos claros en eso? Podemos tener ¿qué tenemos? Recordamos y observamos. Y son como si fueran sinónimos, lo mismo. Pero el recuerdo a veces dice que puede ser interrumpido, mientras que entonces la observancia no conoce interrupción. ¿Por qué? Porque es un acto concreto. Tienes que observarlo como algo rutinario, ¿verdad? Todos los Shabbat tienes que observar el Shabbat. Pues ya eso tú sabes que lo tienes que hacer. Pero entonces el Shabbat queda en mi mente como un recuerdo, no queda como un recuerdo. El Shabbat es una observancia. Entonces, la finalidad última es en palabras de la Torá, para que recuerdes el día de tu salida de la tierra de Egipto durante los días de tu vida. Y eso está en Deuteronomio de Barín, capítulo 16 y versículo 3. En el capítulo 2 y versículo 19 dice: por 7 días no habrá levadura en vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa alma será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo del país. ¿Para qué sirve dejar de comer levadura? Yo no sé, Roa, pero en esa semanita yo dejo de comer levadura y le bajo 14 libras. No, yo te pregunto, ¿para qué sirve dejar de comer levadura? El mes de la espiga tierna, en hebreo Javid, fue consignado como el primer mes del año para los hijos de Israel. Y este es el mes de la redención. Y en ese mes fueron liberados nuestros padres de la esclavitud del faraón y del trabajo forzoso en Egipto, y en ese mes será redimido Israel de nuevo. ¿Para qué? Para conmemorar la liberación histórica y para proclamar la liberación futura final. ¿Por qué? Porque el poderoso instituyó la fiesta de Pesaj, en hebreo, ¿verdad? Pesaj, la fiesta de Pascua, Pesaj. Entonces, inmediatamente después de la Pascua, de la Pesaj, viene una celebración de una semana llamada la fiesta de los panes sin levadura, en hebreo Hakamatzot. Y durante esa fiesta está estrictamente prohibido poseer, tener
y comer algún producto de cereales que haya sido leudado. Toda la celebración de Pesach y de Hag HaMatzot está llena de simbolismo que hablan de la primera y la segunda resurrección, de la segunda redención, perdón. Por lo tanto, la levadura, el pan leudado, tiene un simbolismo con un mensaje profundamente importante. El que no respeta la norma de no comer levadura durante esa semana de celebración, dice que perderá su derecho de pertenencia al pueblo elegido que reinará sobre el mundo venidero, sea extranjero, dice, o nativo de la tierra de Israel. Entonces, ¿cuál es el mensaje detrás de la prohibición de comer la levadura? En las Escrituras, la levadura es un símbolo de la mala inclinación, es un símbolo del pecado, es un símbolo de contienda, es un símbolo de orgullo, un símbolo de falsa enseñanza. Así que cuando los hijos de Israel y todos los injertados de entre las naciones limpiamos nuestras casas antes de Pesach, buscando y eliminando todo rastro de levadura, es porque estamos proclamando que no queremos tener nada que ver con estas cosas en nuestras vidas. La liberación de la levadura espiritual es una parte muy importante de la última redención que tendrá lugar cuando el Mashiach regrese en esplendor en Kabod. Entonces, seremos libres del Yetzer Hará, de la mala inclinación, el pecado. ¿Para cuándo? ¿Para mañana? No, para siempre. Pero antes de que suceda, tenemos la obligación no solamente de limpiar nuestras casas antes de Pesach, sino también hacer lo mismo en nuestras vidas personales. Si tienes la casa, pues está bien, limpia tu casa, pero ¿y tú? Lo que aprendemos de la obligación de no tener nada que ver con la levadura durante una semana al año es que debemos ser meticulosos para dejar que el poderoso nos limpie de todo pecado, nos limpie de orgullo, de contienda, de falsa enseñanza, todos los días de ¿qué? De nuestra vida. Y si comemos algo leudado durante los días de Hag HaMatzot, perderemos el enlace espiritual entre nuestras almas y el pueblo elegido, al menos que haya un arrepentimiento sincero, porque a la gente a veces en esa semana se olvida. Ay, yo tengo hambre, déjame pararme aquí en McDonald's. Le damos más chicken. Y después que, ay, sí, estamos en la fiesta de los panes sin levadura. Usted tiene que, ¿qué? Por eso dice que tenemos que ser, ¿qué? Meticulosos. Meticulosos ¿en qué forma? ¿En qué forma? De estar pendiente de que, mira, no me puedo poner esto en la boca porque esto está leudado, esto no puede ser. O sea, tengo que estar, ¿qué? Entonces, de la misma manera, si comemos del pecado, es decir, si nos alimentamos de lo que produce el pecado en nuestras vidas, igualmente seremos privados de la vida eterna que está preparada para todos en el Mashiach Yeshua. Entonces, no tomes a la ligera las normas para la fiesta de los panes sin levadura y de igual manera no tome a la ligera el pecado. Lucha contra él, clama al cielo para ser liberado de todo lo que el poderoso considera levadura en tu alma y no te des por vencido. Sigue luchando con el deseo de que todo salga y tendrás parte en la resurrección cuando venga el bendito Kadosh, sumo Cohen celestial que quita el pecado del mundo. ¿Quién es ese? Yeshua Mashiach. Entonces, que el Creador te prospere en tu limpieza. Capítulo 2 y versículo 20 dice: no comerás nada leudado, en todo lugar donde habitéis comeréis panes sin levadura. Oiga, en todo lugar donde tú habitéis. ¿Te vas para Plaza del Norte? Ay, mira, ese verde aquí, mira qué tremendo nicho es ese. Ay, esto es lo mismo cuando en Yom Kippur. En Yom Kippur, que son un ayuno de 24 horas, usted en todo el año no se antoja de comerse un McDonald's, no se antoja de comerse esto, no se antoja de comer. Entonces ese día le vuelan. Ay, un Whopper, mire para allá. Ay, unos nuggets, esto, aquello. Pues usted sabe que los nuggets son empanados. Y por ahí comienza. Y usted, esa agonía.
porque es una agonía. Para aquellos que no tienen la mente puesta en el Creador en ese día, porque usted tiene que tener esa mente puesta y el pensamiento en el Poderoso, ¿para qué? Para poder usted dominar esa mala inclinación que le va a estar diciendo, muchacho, y tú pasando hambre aquí 24 horas. ¿Y cómo es posible que tú estés tanto tiempo sin comer? Así tú no comes nada. Tú te beberías una maltita bien fría. La malta tiene levadura. ¿Y usted qué dice? ¿Usted qué le va a decir? ¿Qué le va a decir? No, yo no puedo comer eso. Yo no puedo comerme esto porque si yo me como algo leudado, estoy cortando ¿qué? Estoy cortando mi enlace. Estoy cortando, ¿verdad?, mi conexión. Por eso dice, no comerás nada leudado, en todo lugar donde habitéis comeréis panes sin levadura. O sea que este mandamiento no está limitado a la tierra de Israel. Si usted decía, no, eso es para Israel, negativo. Este mandamiento no está limitado a la tierra de Israel. Capítulo 12 y versículo 21 dice, entonces Moshe convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad del rebaño cordero para vosotros según vuestra familia y sacrificar el Pésach. Esto constituye una de las obras de fe más importantes de la historia, como está escrito en Hebreos capítulo 11 y versículo 28. Por la fe celebró el Pésach y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. La celebración de la fiesta con el Pésach fue una obra de fe. ¿Por qué? Porque antes de salir, los hijos de Israel ya celebraron su libertad. La fe habla y actúa según las cosas que no son como si fuesen, y así sucederá. O sea, lo que tú confesares con tu boca será hecho. Pues yo voy a confesar que ese vecino mío se va a tener que mudar de allí, que se lo va a llevar a Satán. No, eso no es. Eso no es. Porque si vienes y dices eso por tu boca, lo que va a hacer es que lo va a arraigar más allí. Y lo va a hacer que te moleste más, que te diga más cosas, que te saque por el techo, que tú digas, pero ¿cómo es posible? Ahí lo va a poner. ¿Y usted qué entonces va a hacer? Abacadosh, bendícelo. Bendícelo en el nombre de Yeshua HaMashiach. Porque Yeshua nos dijo, tú no puedes amar a tus amigos, tienes que amar a tus enemigos. Y créame que se hace bien difícil, es bien duro, pero es un mandato. Y tenemos que obedecer. Lo único que tenemos que decirle, si tú vas conmigo, pues yo puedo. Pero si tú no vas conmigo, yo lo agarro por cuello. Y no le diga, déjame a mí, quítate tú para ponerme yo. Al contrario, ¿verdad? El capítulo 12 y versículo 22 dice, y habréis de tomar un manojo de hisopo. El hisopo es conocido en el Tanakh como una planta que era usada en actos de purificación ritual, según Levíticos capítulo 14:4 y Números 19:18. Entonces más adelante encontramos esta planta como símbolo de purificación de errores y transgresiones. Y así leemos en el Salmo 51:9, tú habrás de purificarme con hisopo y yo seré puro. Y por otra parte, el hisopo es considerado en el Tanakh como la planta más modesta del reino vegetal, según Primera de Reyes, capítulo 5 y versículo 13. Continuamos en el capítulo 12 y versículo 23. Pues Yahweh pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, Yahweh pasará de largo a aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heriros. ¿Quién hirió a los egipcios? ¿Quién hirió a los egipcios? La Torá dice que el poderoso iba a pasar por Egipto e herir a todos los primogénitos. La única manera de ser protegido de esa muerte fue a través de ¿qué? De la sangre del cordero. Porque la sangre del sacrificio del cordero liberaba a los primogénitos de la muerte. Y los primogénitos representan todo el pueblo. El simbolismo con la muerte del Mashiach Yeshua es muy claro. Por medio de su sangre somos que nosotros, liberados de la muerte eterna.
Todos los que aplican su sangre de manera espiritual por medio de la fe no sufrirán la muerte segunda, sino que tendrán que parte en la resurrección y en la vida eterna. Ahora, la pregunta surge: ¿quién hirió a los egipcios? ¿Fue el creador, Hasatán, u otro ángel? Y en este versículo está escrito que el destructor iba a entrar en las casas para matar. ¿Quién es ese destructor? Otros textos nos van a dar la respuesta. En Primera de Crónicas, capítulo 21, versículos 15 y 16, está escrito: y envió Elohim un ángel, un malach, a Jerusalén para destruirla, pero cuando estaba a punto de destruirla, miró el Adón y sintió pesar por la calamidad, y dijo al ángel destructor: basta, detén ahora tu mano. Y el malach, el ángel del Adón, estaba junto a la era de Ornán Jebuseo, y alzando David sus ojos, vio al malach, al ángel del Adón, que estaba entre la tierra y el cielo, entre la Ares y el Shamayim. ¿Con qué? Con una espada desenvainada en su mano, extendida sobre Jerusalén. Entonces, David y los ancianos, vestidos de cilicio, cayeron sobre sus rostros. Esto está en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 16. Este texto nos revela que hay un ángel llamado el ángel destructor o el ángel que destruye. En hebreo se llama Malach Hamashit, Malach Hamashit, que también es denominado ángel del poderoso, ángel del eterno o Malach de Yahweh. En el texto de Éxodo que estamos estudiando ahora es mencionado solamente como ¿qué? Como el destructor, Hamashit, pero deduzco que se trata del mismo. Pero no dice el texto sagrado, el eterno, el poderoso, iba a herir a los egipcios. No lo dice. ¿Cómo es que luego dice que es su ángel? Esto nos enseña tres cosas. Número uno, que el Creador opera a través de sus emisarios, de sus ángeles. Cuando un emisario opera, es como si él que le ha enviado lo hiciera, y su obra es contada como la obra del emisor. Entonces fue el poderoso quien hirió a los egipcios por medio de su malach, llamado ¿qué? ¿Cómo se llamaba? El destructor, Hamashit. Número 2, el ángel destructor no es el Hasatán, porque es llamado el ángel del poderoso, el malach de Yahweh. Entonces, aunque el Hasatán sea un ángel creado por Abba, nunca es llamado el ángel del poderoso en las escrituras, a pesar de que sea ¿qué? Un ángel rebelde que tendrá que seguir cumpliendo los propósitos del poderoso, y él no puede hacer nada sin el permiso de Abba. Y eso lo podemos ver en el libro de Job. ¿Por qué? Porque no hay dos dioses, uno bueno y uno malo. Solamente hay uno, el Altísimo, que domina sobre todo. Y número 3 dice el ángel del poderoso, no es el Mashiach. ¿Por qué? Porque el Mashiach no es un destructor, el Mashiach es un salvador, simbolizado por el cordero sacrificado y comido en Pesaj. Así que bendito sea el poderoso por la sangre del cordero, que nos liberó de la muerte en nuestra primera redención y también nos liberará de la muerte en nuestra segunda redención. Aleluya. Capítulo 12 y versículo 30 dice: se levantó Faraón en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había hogar donde no hubiera alguien muerto. Todos los primogénitos que habían en la tierra de Egipto fueron heridos, según el capítulo 12:12. No solamente de los egipcios. La única manera de ser liberado de esta plaga era unirse ¿con qué? Con el pueblo de Israel y creer en la sangre del cordero. Y en todas las casas había algún muerto. Ustedes miraban para allá, había un muerto allí, miraban para allá, había un muerto. Pero no era solamente muerto ¿qué? De gente, sino que habían ¿qué? Muertos los animales. Entonces, según Rashi, implica también que el más importante en cada casa
fue considerado como primogénito, aunque no había nacido primero. Mire, el más importante, mire eso. Eso usted lo puede ver en el Salmo 89, 27. Continuamos en el capítulo 2 y versículo 37, dice: y partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños y las mujeres. Más de medio millón. Medio millón es 500,000, ¿sí o no? Ay, yo no sé, porque como yo no tuve buenas notas en matemáticas, pues yo no sé cuánto es, pero fue más de medio millón. Medio millón son 500, fueron entonces 600,000. Usted sabe lo que son 600,000 personas, moché literal, sin contar los niños y sin contar las mujeres. 600,000. Es con 15 y 20 da dolor de cabeza, imagínese 600,000. La liberación llevó el pueblo hasta Sucot, y la fiesta de Sucot es la última fiesta en el programa de redención del poderoso. Y al final del año, como está escrito en Éxodo 34, 22, dice: la fiesta de la recolección al final del año. Verdaderamente, para mí, Moshe fue un héroe. Por eso la Escritura dice que no había hombre más humilde en toda la tierra. Era humilde, pero al fin de cuentas siempre hubo quien lo sacó. Siempre hubo uno que no obedeció. Siempre hubo uno que protestó. Siempre hubo uno que no estaba de acuerdo. Siempre hubo uno que era desagradecido. Siempre hubo uno que no apreciaba. Siempre hubo uno que no vio el esfuerzo de él. Usted sabe lo que es liderar 600,000 personas, lo que es sentarse desde por la mañana hasta por la noche a escucharle los problemas a la gente. Él fue psiquiatra, él fue psicólogo, él resolvía las situaciones de todo el mundo. ¿Con qué fuerza? ¿Con qué fortaleza? Solamente del poderoso viene esa fuerza y esa fortaleza. Así que cuando usted se vea en problemas, se vea en situaciones con una persona, usted diga y se pare sus pies y diga: si Moshe pudo con 600,000, que yo pueda con este no quiere decir nada. Shabbat Shalom.